Bienvenidos a esta sesión denominada Trabajo Colaborativo. CEFIT de Educación les da un cordial saludo a todos los que harán parte de este curso de tipo asincrónico. Para quienes ya han observado algunos de mis videos sobre design thinking, innovación, adaptación al cambio, ya me conocen. Sin embargo, para los que por primera vez inician estos cursos, mi nombre es Harold Hernández Amador, administrador de empresas, especialista en estadística aplicada, con una maestría en innovación actualmente en la terminación de la misma. 28 años en el sector salud, en áreas financieras, liderando las mismas. Soy docente universitario hace 15 años, tengo un emprendimiento en educación. Aquí observan mis correos, hhhsj@gmail.com y hector.hernandez@cefid.edu.co. Estos dos correos, al igual que mi celular 314-298-7554, como les he dicho siempre, si en el transcurso del curso o tienen alguna duda, alguna pregunta, con gusto vía WhatsApp o por correo, me encantaría clarificar, ampliar, enviar algún tipo de material que ustedes requieran. CEFID está a su servicio. También para los que ya han tomado mis cursos saben que arranco con esta frase: la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Siempre los invito al inicio de mis cursos a que piensen en qué los mueve, qué hacen cada día que los vuelve mejores, a quién aman y qué esperan de la vida. Creo que esos son unos principios que le dan sentido a nuestro diario vivir. Ya entrando en materia, vamos a hablar de trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo, como metodología, se trabaja a nivel de diferentes herramientas. Se puede hacer en un emprendimiento, se puede hacer en una organización, en un área de trabajo. Se puede crear unas oficinas como son las de coworking, que lo vamos a trabajar. Tiene diferentes aplicaciones. Nosotros lo vamos a trabajar, como les dijimos, en una metodología sincrónica, y por eso la importancia de que si surge alguna duda, dejé mis datos para que ustedes se comuniquen conmigo. Y una frase ya atinente al trabajo colaborativo, que es la siguiente: es un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y de eso, la filosofía del trabajo colaborativo, yo la podría explicar en esa frase. Hay que estar bien acompañado, tener unos contactos, unos nexos, unas relaciones con personas que nutran, alimenten los objetivos que yo persigo. O en una organización también, y lo veremos más adelante. Una reflexión inicial. Este trabajo colaborativo, como les decía, parte de principios de un bien común y de un altruismo. Es decir, se trata de interacción, comunicación, toma de decisiones, acuerdos y logro de metas colectivas, donde, partiendo de la diferencia de cada uno, de nuestras ideas, nuestro conocimiento, nuestros valores, nuestros puntos de vista, podamos todos colaborar, trabajar conjuntamente con otras personas, aprender a relacionarnos, siempre logrando unos objetivos comunes. Dice la diapositiva que suena fácil, y claro, leerlo suena facilísimo. Hacerlo requiere de esfuerzo, disciplina, constancia y unas evaluaciones permanentes de esas relaciones y de las tareas que se van ejecutando, donde todos deben de estar centrados en lograr ese fin común. Voy a iniciar dando una claridad entre lo que es trabajo en equipo y lo que es trabajo colaborativo. En ambos, tanto en el de equipo como el colaborativo, se requiere la existencia de unos integrantes, unas personas y un objetivo en común. Digamos que en ambos existen esos dos factores. Sin embargo, en el trabajo en equipo, muchas veces alguno de los integrantes de pronto
deba pero no quiera, ¿cierto? Esto se presenta en las situaciones donde uno de los integrantes pues no hizo su mayor esfuerzo, de pronto ni siquiera cumplió, pero el mismo esfuerzo de otros logró que digamos que se salvara el objetivo. En un trabajo en equipo hay unas jerarquías, hay un líder, un coordinador, llámenlo como quieren, y hay unos roles establecidos entre la gente. Y las tareas terminan por lo general siendo individuales, cada uno obviamente abonando su parte para un resultado final. Digamos el ejemplo, como en unas fases, fase 1 alguien la inicia, fase 2 alguien va aportando, fase 3 alguien aporta algo más y al final alguien termina ese servicio o producto, lo que se esté haciendo. El trabajo colaborativo, van a darse cuenta que la terminología, la funcionalidad y el sentido es diferente. En el trabajo colaborativo estamos hablando de un grupo horizontal, es decir, donde nadie es más que nadie, donde hay unas responsabilidades compartidas que se reúnen de forma conjunta, dinámica y descentralizada. Cada integrante se va encargando de lo que sabe, por eso es que se dice que es interdisciplinario. En un trabajo colaborativo, voy a dar un ejemplo, estamos en una entidad de salud, usted tiene que generar el costeo de un trasplante de médula y para ello pues va a requerir interdisciplinariedad en los conocimientos. Vas a necesitar obviamente alguien que maneje los costos, porque ese es el objetivo, pero seguramente vas a necesitar del médico, del especialista, también del terapeuta, de la enfermera, del auxiliar de enfermería, del facturador de servicios, de alguien que conozca el tema de contratación donde se hace el trasplante, etcétera. Personas con diferentes conocimientos, pero que se apoyan y hacen consultas mutuas con el fin de llegar a un objetivo en común. En el trabajo colaborativo desde el principio se piden apreciaciones y apoyo de los integrantes. Es decir, constantemente cada persona va aportando diferentes conceptos, apreciaciones, elementos de información, etc. Todo se va realizando en conjunto, porque al final es como, el resultado es como si una sola mano lo hubiera realizado. Este concepto está acuñado por allá a principios de este siglo XXI por Josiah Benkler, quien decía que es un sistema de producción, distribución y consumo de bienes de información que se caracteriza por acciones individuales descentralizadas, ejecutadas a través de medios ampliamente distribuidos y ajenos al mercado de sus estrategias. El trabajo colaborativo tiene una tríada de 3 conceptos importantes. Debe haber una finalidad en común. Segunda, debe haber voluntad. Cuando uno habla de voluntad, habla de actitud, habla de querer dar más de lo que me vayan a pedir, habla de estar pendiente de qué está pasando con los demás, habla de pensar en el bosque, no en el árbol. Y ahí va el concepto de cooperación, de cómo entre todos pueden ir aportando para lograr esa finalidad común. Estos son, digamos que 3 componentes importantes y palabras fundamentales en el trabajo colaborativo. Palabras que después deben devolverse acciones. En conclusión a lo que quise al inicio de explicar la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo colaborativo, pues el trabajo en equipo se refiere a un grupo donde hay unas jerarquías con jefes o coordinadores que asumen una responsabilidad para lograr un objetivo. En el segundo método, en cambio, cada miembro del equipo, como les contaba, es responsable de los resultados del equipo y del suyo propio. El trabajo colaborativo se da cuando varias personas trabajan juntas a través del intercambio de ideas, de conocimientos, de información, de pensamientos que permiten lograr ese fin común. Además, no solo se comparten conocimientos, también se comparten lo que les decía en la voluntad, actitudes, también se comparten habilidades. Hoy en día está tan en boga el concepto de habilidades blandas o competencias del siglo XXI. Recuerden que cuando usted hace trabajos con otras personas, hace trabajos colaborativos, va a resultar fundamental, más que el propio saber, va a resultar supremamente importante el ser, la manera como nos comunicamos, la manera como manejamos nuestros valores, nuestros principios éticos, la forma como nos comunicamos en términos, por ejemplo, de uso de herramientas digitales, que en el trabajo colaborativo es tan común.
Muchas veces tú puedes ser un colaborador de un proyecto y te conocen es a través de una tablet o de un celular. Ahí es donde las habilidades blandas son tan importantes, la capacidad de que trabajes con otras personas, la capacidad que generes empatía, no solo con el proyecto, sino con los compañeros, la capacidad de tener un buen discurso a nivel de poder enseñar y también capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. En un trabajo colaborativo, los integrantes aportan o deben, más que aportar, deben tener conocimiento, liderazgo y empatía. Esas son características de los integrantes de un grupo. Y dentro de esas características, pues vamos a ir analizando una a una. En el trabajo colaborativo yo requiero integrantes con conocimiento. Recuerden, conocimientos interdisciplinarios. Entre mayor sea la cantidad de conocimientos varios que diferentes personajes estén aportando, pues se va a enriquecer muchísimo más el objetivo. Imaginemos otro objetivo. En una universidad se quiere desarrollar un nuevo plan para una materia que se llame pensamiento complejo. Entonces invitan un psicólogo, invitan un administrador de empresas, un ingeniero industrial, un especialista en desarrollo de planes de estudio, invitan estudiantes. Entonces, cuando yo hago todas esas mezclas, obviamente esto se enriquece más. Recordemos el concepto conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Conocimiento es mezclar la experiencia, lo que yo he aprendido por mi trasegar profesional y laboral, la información que puedo tener en bases de datos, en aplicaciones, etcétera. Estamos en un mundo lleno de información, donde es más la información eh, que está al servicio nuestro que la que realmente alcanzamos a usar. El know-how, como la capacidad de hacer las cosas diferente a los demás. Los valores, todo el tema ético y moral de que cuando estamos generando una actividad podemos causar beneficio a una comunidad o podemos causarle daño a una comunidad. El tema de la academia, visto como toda la capacitación para aumentar nuestro saber y nuestros conocimientos. Lo que ustedes están haciendo en este momento en este curso, están ampliando sus conocimientos. Entonces, los integrantes de un trabajo colaborativo deben de tener conocimientos interdisciplinarios diferentes y recuerden que conocimiento es la suma experiencia, información, know-how, valores y academia. Viene un segundo componente de los integrantes y es que deben de ser personas con una calidad y una competencia de líderes. Cuando hablo de líderes es que obviamente tengan la capacidad de manejar y trabajar con personas de diferentes principios o de diferentes ideales o de diferentes opiniones. Y ese líder debe estar acompañado por ello de carisma, de capacidad, de serenidad, de valentía, de convicción, ser innovadora, pensar en que las ideas tienen que tener éxito en un mercado, ser motivante, considerado con los demás, lo que hablamos de la empatía, que pueda crear talentos a su alrededor, que esté viendo siempre en perspectiva qué va a pasar a futuro y qué estrategias montar. Debe ser más que palabras, alguien que ejecute, debe ser un buen comunicador, resolutivo, debe ser responsable y negociador, porque en un trabajo colaborativo se van a presentar diferencias, claro que sí. Y ahí donde las diferencias deben de canalizarse hacia lo que busca un trabajo colaborativo y es un fin común, donde muchas veces en la negociación lo que se logra es que yo pueda ceder algo de lo que yo pensaba a cambio de la idea de otra persona, pero esa otra persona también va a utilizar algo de los elementos que yo quiera aportar. Y los integrantes de un trabajo colaborativo deben de ser empáticos. Recordando ese concepto de empatía es ponerse en el lugar de otro. Es lograr comprender sus puntos de vista, sus reacciones y sus sentimientos. En un proceso empático uno pretende conocer a la persona, entender sus comportamientos, descubrir lo que para esa persona es importante y que valora, conocer el entorno, las situaciones que lo rodean a esa persona, el contexto en el cual se mueve y identificar deseos o necesidades.
ya sea de mis compañeros en un trabajo colaborativo o de los clientes que van a recibir finalmente el objetivo de mi trabajo colaborativo. Para entender mejor ese concepto de empatía y además que ustedes aprendan a hacer los mapas de empatía y demás porque son muy importantes, los invito al curso de Design Thinking, que hace parte de todo este paquete de videos y de capacitaciones que estamos realizando. En el curso de Design Thinking hay una fase que se llama la empatizar, donde se amplía realmente todo este tema de forma profunda, casi por alrededor de 45 minutos. Entonces, el trabajo colaborativo requiere integrantes con conocimiento, liderazgo y empatía. Todos esos integrantes terminan, como digo yo, empujando hacia el mismo lado. Esa es la idea, que todos logren aportar, contribuir y brindar su máximo esfuerzo hacia un mismo objetivo. Pero, ¿qué características tiene un trabajo colaborativo? Primero, hay un liderazgo horizontal. Los integrantes del equipo, como hablábamos al comienzo, se colaboran entre sí sin la mediación de un jefe o de alguien que diga, tú vas a hacer esto, pero no lo hagas así, prefiero que lo hagas de otra manera. Aquí todo lo contrario, se hace de forma voluntaria, a veces también en tiempo, y obviamente se hace en forma. Cada uno voluntariamente aporta de acuerdo a como considere que es la mejor forma. Obviamente, en ciertos estados colaborativos se crean unas reglas, porque si no, esto se volvería una anarquía total. Segundo, el trabajo colaborativo debe ser motivante para generar ideas y soluciones, es decir, donde hay un entorno de equidad, donde todos tienen opciones de ser valorados, donde todas sus ideas o las ideas que van a aportar van a ser tenidas en cuenta, pues eso, obviamente eso aporta al trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo genera un fuerte sentido de propósito, ya que los miembros deben de valorar ese trabajo en común. Debe haber una participación equitativa, es decir, que efectivamente pueden haber personas de mayor conocimiento o de mayor rango jerárquico si es una empresa, pero todos los de más conocimiento o los de un nivel de jerarquía más alto deben entender que en un trabajo colaborativo títulos y cargos se quedan afuera, porque esa es la manera como se crea ese sentido de colaboración real, donde se desbloquean todos esos paradigmas de poder o de autoridad. Recuerden que poder es la capacidad que tiene una persona de influir sobre otra, pero autoridad es la capacidad de esa influencia partiendo de un cargo que esa persona ostenta. Y sobre esa autoridad puede desviar o sesgar las conductas, los pensamientos de otras personas. En el trabajo colaborativo es todo lo contrario. La idea es que cada uno aporte libremente. Hay una característica dentro de este slide que se llama interdependencia positiva, que es pensar en el colectivo más que en la individualidad, lo que les decía al comienzo del curso, es ver el bosque, no los árboles. Ya que acá lo que se logre va a corresponder a todos. También lo hicimos al comienzo. El resultado acá es como un trabajo hecho por una sola mano, pero realmente fueron muchas las manitos que contribuyeron al mismo. Otra característica del trabajo colaborativo es la responsabilidad personal. ¿A qué se refiere eso? Cada integrante tiene asignadas tareas individuales para el cumplimiento de las acciones y el vencimiento de las metas finales. Es decir, cada uno va contribuyendo y aportando y de esta manera se va generando como un doble motivante, el motivante personal y el motivante grupal, partiendo de la responsabilidad. Otra característica es el cumplimiento de objetivos comunes, ya lo he dicho bastante. Los objetivos se deben de cumplir mediante acciones tanto individuales como conjuntas. El concepto de heterogeneidad es muy importante, ya que las habilidades, especialidades y características de los miembros de ese trabajo colaborativo pueden y deben, está con mayúsculas, ser muy variadas. Realmente, entre más variado sea ese concepto de especialidad, conocimiento, habilidad, seguramente el proyecto va a salir más enriquecido. A veces somos celosos en el tema, entonces vamos a crear un trabajo colaborativo para generar una solución de atención al usuario en un banco y entonces solamente se reúnen
cajeros, recepcionistas del banco, mm, algunos clientes, y de pronto, por ejemplo, olvidan traer la persona de informática, la persona de sistemas, porque de pronto aquí puede haber una solución de tipo tecnológico y de pronto los que están no se les va a ocurrir. O puede estar, por ejemplo, el estadístico de la compañía, que venga y nos diga, oiga, carambas, yo saqué la media de atención en el tiempo de servicio por cada persona y realmente se presentan unas desviaciones bastante altas en horarios entre 11 y 2 de la tarde. Yo creo que hay que reforzar eso. Entonces, definitivamente, el trabajo colaborativo es ser heterogéneo respecto a las personas que allí contribuyen. Entre mayor heterogeneidad, yo podría decir que podemos generar una ratificación estadística de correlación directa, que a mayor heterogeneidad, mayor éxito en el trabajo colaborativo. Digamos que esa es una afirmación más propia que otra cosa, por la experiencia que he tenido en el desarrollo de trabajos colaborativos. Habilidades comunicativas y de colaboraciones. Hace referencia a que se requiere esa capacidad de comunicación y relación mutua entre los miembros del equipo. Si bien esa relación entre los miembros a veces es totalmente virtual, como está sucediendo con ustedes que me escuchan en este momento, se debe requerir de una capacidad lo suficientemente sólida para que haya una retroalimentación en esa comunicación y en esa colaboración. Piensen, por ejemplo, cuando iniciamos este curso, por allá en la segunda diapositiva yo les decía, este es mi celular, por si de pronto cuando miren el curso quedan con alguna duda, alguna inquietud. Eso es como una habilidad comunicativa, ofrecerle al otro que así no pueda, como es este caso, decir o levantar la mano y decirme, Harold, no entendí el cuento de la heterogeneidad. En ese momento y bajo esos conceptos, hay que abrir canales, habilidades comunicativas, que es lo que intenté al darles mi celular al principio y que si tenían alguna duda, con mucho gusto. Bien. Hablando de cómo generar en ese grupo de personas o desarrollar en ese grupo de personas esas habilidades de colaboración, porque no todo el mundo a veces tiene la misma actitud colaborativa. Hay muchísimas dinámicas que uno puede trabajar con el equipo previo a iniciar estos trabajos colaborativos. Hay muchas. Yo aquí escogí 5 que espero pues les sirvan a todos. Cuando vayan a iniciar un trabajo colaborativo, invoquen a las personas, a los integrantes, de pronto a realizar este tipo de actividades, que cada una de ellas te va generando como ciertas habilidades que finalmente, como les digo, lo que pretenden es que obtengamos mejores habilidades en el momento de colaborar. Ellas son brainstorming o lluvia de ideas, pero no, voy a explicar el brainstorming 360, que es una variación a la lluvia de ideas básica, ya lo vamos a ver. El comunicador, la tercera es colaboración digital, la cuarta es técnica USAP y la quinta es compartiendo la idea gráfica. Voy a explicar cada una de esas dinámicas. Repito, estas dinámicas es bueno ponerlas en marcha de pronto en alguna fase del proyecto o de pronto al inicio como una forma de darle elementos a las personas para que observen lo importante que es trabajar ideas bajo el concepto de colaboración y no de individualidad. Iniciamos con brainstorming, como les dije, lluvia de ideas. Partamos del principio básico. La lluvia de ideas por lo general la manejan personas donde hay como un líder que es como el que coordina toda la lluvia y dentro del grupo de personas que participan en esa lluvia de ideas se encuentran uno personas dominantes como personas introvertidas. Eso va generando que algunas ideas muy buenas de pronto no se compartan porque de pronto la personita que está allá en la esquina que nunca habla o que no le gusta participar y entonces resulta que esa persona tiene una gran idea, pero de pronto le da pena o no quiere compartirla o está insegura de la misma y resulta que era una gran idea. Pues se perdió porque por lo general la lluvia de ideas es que las personas empiezan a hablar o en un tablero van colocando unos papelitos con unas ideas, pero hay muchas personas que de pronto por su perfil o su propia actitud se guardan ideas muy buenas y que finalmente uno no logra extraerlas.
porque al ser buenas deben de ponerse en marcha. Está el otro lado, que es la persona dominante, que es la persona que siempre en esos trabajos colaborativos quiere, es que es mi idea, yo tengo una idea fabulosa, el que está constantemente queriendo que sean sus ideas las que se impongan. Eso va generando con el paso de estos trabajos algunas ideas que han de compartirse, otras ideas que puedan ser censuradas. Aquella idea que una persona manifiesta y que 4 o 5 del grupo dicen, no, eso está mal, y ya en masa dicen, no, eso es una locura. Censurar ideas tampoco es bueno en la lluvia de ideas. Algunas recomendaciones en la lluvia de ideas antes de hablar de la lluvia de ideas 360 que realmente me gusta más que la metodología que todos conocemos básica. La primera recomendación, hay que cuidar el tiempo, hay que establecer plazos en el desarrollo de estas lluvias de ideas, no que se vuelvan reuniones eternas o donde se termine hablando de otros temas. Debe ser un equipo multidisciplinario, ya lo hemos explicado. Hay que combinar siempre en la lluvia de ideas la parte escrita y la parte gráfica. A veces pensar y resolver temas a base de gráficos o dibujos resulta mucho más viable para las personas. El moderador aquí sí es importante para que no permita desviaciones o problemas dentro de la actividad, algunos de los que ya hablamos. Debe estar siempre enfocada la reunión de lluvia de ideas. No puede estar que estamos hablando de X situación o problemática y terminar hablando de la problemática Y. Eso no es bueno, porque eso lo que genera es que se pierde el objetivo real. Puede ser que dentro de la reunión aparezca una idea que es muy importante, pero que no tiene que ver con la problemática actual, pero que es maravillosa o que requiere ser trabajada de carácter urgente, pues se abre otra reunión posterior para tratarla, por la importancia. Pero el resto no dejemos desviar un grupo del foco, del objetivo. Construya sobre las ideas de otros. Eso es de lo que se trata la lluvia 365 que vamos a explicarla. No emita juicios ni críticas, se los decía hace un rato. Alguna idea puede sonar como rara o que, uy, no, eso no sirve. A veces esas ideas que no se han puesto nunca a la palestra o en el ambiente de la acción real, parecían locas y resulta que terminan siendo grandes ideas. Entonces no es bueno emitir juicios ni críticas. Hay que tener una mente abierta y en los trabajos colaborativos sí que hay que tener en términos generales, ya no solo lluvia de ideas, sino un trabajo colaborativo, hay que tener una mente libre, despejada, sin sesgos. Hay que valorar cualquier opinión, cualquier idea, cualquier sugerencia, por loca que suene. No hay que ponerse límites ni pensar en paradigmas, los paradigmas de que eso aquí no funciona, o el paradigma de que aquí la gente de la tecnología no le gusta, o el paradigma que es que eso viene en inglés y no se entiende, o el paradigma que no, es que eso es como para ingenieros, no para nosotros que somos abogados. Ese tipo de cosas hay que destrozarlas cuando uno hace un trabajo colaborativo. Y hay que generar muchísimas ideas, de tal manera que alguna de esas ideas después pueda servir como un plan B, C, D, o que alguna de esas ideas pueda aportar a la idea central que estamos creando. Les hablaba del brainstorming metodología 365. Este método se denomina el brainwriting, que es una técnica de generación donde se busca reducir algunos de los defectos de la lluvia de ideas básicas que ya les expliqué. Esto es por allá de 1970, más o menos hace 50 años, y se basó en la idea básica de la lluvia de ideas, pero con la siguiente metodología. Quiero que miren ahí el gráfico de la parte inferior. Vamos a imaginar que este es un ejercicio para 6 personas, donde se está analizando la problemática de la no adherencia de la empresa al manejo rápido y oportuno de lo que son las peticiones, quejas, reclamos, etc. Dentro de ellas, la recepción de tutelas, ¿verdad? Y hay un problema y hay una demora en responder las tutelas en esa empresa. Y a partir de esa problemática se hace esta metodología donde cada uno de los colaboradores, en este caso 6 personas, reciben o ya se les ha explicado o ya conocen obviamente la problemática y cada uno en un documento, puede ser digital o en una hoja,
montan una solución, dan una solución, escriben una solución. Entonces, en una primera instancia, el número 1 da una solución, el 2 da otra, el 3 da tanto. Pasados unos minutos para que cada uno genere una posible solución, ya tenemos 6 soluciones, pero son 6 soluciones aisladas. Esa idea del número 1, que en este caso puede ser, para responder a las tutelas vamos a montar un aplicativo en correspondencia, un app en el área de correspondencia, que me supla muchas de las cosas y problemas que hay actualmente. Esa idea pasaría, cuando se termina la primera fase, la segunda fase es que mi idea, mi hoja o mi archivo digital, con esa idea se la transmito al compañero que está a la derecha. En este caso, la hoja del 1 pasará al 2, la del 2 al 3, la del 3 al 4, etc. Ahí, ahora voy a hacer las veces de la persona del 2, que acaba de recibir esa hojita del compañero donde escribió una buena solución es montar un aplicativo, una app en correspondencia. Entonces, sobre esa idea, en una segunda fase, cada uno de ellos, con esa idea que trajo, el 3 va a recibir la idea del 2, el 4 va a recibir la idea del número 3, el 5, la persona 5 va a recibir la idea de la persona 4 en este momento. Entonces, cada uno, recapitulemos, plasmó una idea en su hoja. Esa hoja, cuando todos terminan, gira y cada uno le pasa esa hoja al siguiente. El que la recibe decía, la persona 2 está recibiendo la hoja de la persona 1, entonces le dice montar un aplicativo, una app en correspondencia. Entonces la tarea de él en esta segunda fase es mejorar, contribuir, colaborar, apoyar, adicionar una nueva idea sin salirse de la primera. Entonces el ejemplo acá, el 2 recibió la idea de montar una app en correspondencia. Entonces este dice, bueno, pero esa app debe tener alertas, donde diga a quién se le va a distribuir la tutela, cuánto tiempo tiene para contestarla, quién es el responsable a nivel de persona en cada área de contestar eso. Entonces ese 2 va alimentando la idea. Y así sucesivamente, aquí a mano derecha pueden observar que entonces el número 1 dio una idea, el 2 la enriqueció, el 2 luego en una tercera fase le pasa la hoja al de la derecha, él la enriquece, así sucesivamente. En este ejemplo, que son 6 personas, esta hojita del número 1 irá pasando por cada uno de ellos y cada uno irá enriqueciendo la idea inicial. Cuando el número 6 se la tenga que devolver otra vez al número 1, el número 1 lo que va a encontrar es una hoja con la solución a la idea que él emitió al comienzo y 5 colaboraciones de apoyo o de aporte a la idea principal. Hoy en día hay muchos software y aplicaciones para que esto no se haga con la hojita. Se puede hacer con diferentes tipos de software. De por sí, una wiki busca este tipo de colaboraciones. Sin embargo, lo quise explicar con una hoja porque es que cuando uno habla de trabajo colaborativo, a veces la persona cree que eso es solo software y herramientas y demás. No, uno puede hacer trabajo colaborativo en hojas. Bien. Una segunda dinámica para movilizar y para que las personas antes de arrancar los trabajos colaborativos, ya sea en software o de otra manera, puedan tener una mayor apertura mental, se llama la dinámica del comunicador. En esta, uno de los miembros del grupo realiza un dibujo que el resto no va a ver y luego él da unas instrucciones para que ellos hagan el mismo dibujo. Ahí se van a presentar muchas diferencias entre el dibujo que hizo la persona que dirigió la actividad y los demás que escucharon y generaron el dibujo a partir de lo que escucharon. Obviamente para lograr el ejercicio y que ustedes lo entiendan, ya que esto es asincrónico, es decir, ustedes cuando vean este video y me estén escuchando, pues no me van a tener ahí, yo voy a intentar hacerla con ustedes, vamos a ver si nos funciona. Es decir, que yo pueda estar presente en el momento en que usted va a desarrollar el ejercicio. Para ello, perdónenme acá. Para ello yo les voy a emitir una especie de dibujo, yo les voy a decir un dibujo, ¿no? Yo voy a hacer un dibujo acá rápidamente y yo les voy a decir cómo lo estoy haciendo y cómo lo terminé y cómo lo hice. Ustedes van a escuchar, por favor. Entonces yo voy a hacer acá un dibujo donde voy a colocar 5 personitas de carita feliz, los muñequitos de carita feliz, que es la carita, el tronco, los 2 bracitos, las 2 manos. Estoy haciendo 5 dibujitos de 5 personas así, de forma horizontal dentro de la hoja.
Ya los terminé de hacer. Ahora debajo de ellos hago una flechita mirando hacia abajo de la hoja. Es una flechita rellena, no es una flechita sencilla, sino es una flecha rellenita. Y esa flecha está indicando hacia abajo. Hacia abajo van a encontrar la palabra goal, objetivo en inglés. G de gato, O de oportuno, A de anillo, L de lente. Y alrededor de esa palabra, de ese término en inglés, goal, van a haber dos estrellas. Una estrella al lado izquierdo y una estrella al lado derecho. Eso es lo que yo estoy haciendo acá en mi dibujo. Y le voy a hacer un marco, le estoy haciendo un marco al dibujito que quede como en un marco. Bueno, yo acabo de hacer ese gráfico, ese dibujo. Yo ahora les voy a dar 2 minutos para que cada uno de ustedes haga ese dibujo que acaba de escuchar. Se lo voy repitiendo en los 2 minutos. Entonces, por favor, si está tomando el curso, tome una hoja rápidamente. Tómela rápidamente. Aquí puedes parar el video si tienes que ir a conseguirla. Obviamente yo tengo que seguir por tema de tiempo. Pero entonces paras el video y consigue la hoja. Bueno, ya regresaste con la hoja, con tu esfero. Recuerda que vas a hacer un dibujo en una hoja. La hoja tiene que quedar en forma vertical. Y en la parte superior de la hoja quiero que hagas 5 muñequitos. Estoy explicándote el dibujo. Caritas felices con pies, con tronco, con piernas. 5 personitas con carita feliz, debajo de las 5 personas una flechita rellena mirando hacia abajo y abajo de la flecha colocar la palabra goal, objetivo en inglés, G de gato, O de oruga, A de anillo, L de lente. Y al lado izquierdo y al lado derecho van a ser un par de estrellas. Y lo vamos a dejar todo como en un marco. Este dibujo que tiene que ver con trabajo colaborativo, pues que realmente lo que dibujé en esa hoja es gráficamente qué es el trabajo colaborativo, unas personas que se unen con conceptos interdisciplinarios, buscando un fin común donde no hay jerarquías, donde no hay jefes, sino que cada uno aporta y cada uno tiene unos deberes y unas responsabilidades para cumplir con un objetivo que al final le va a originar a esas personas como unos reconocimientos, como unas estrellas. La idea es que ustedes hagan ese dibujo. Aquí también no voy a esperar a que ustedes lo hagan, sino usted puede detener el vídeo, haces el dibujo. Cuando termines de hacerlo, vienes nuevamente a esta parte del video porque lo que les voy a mostrar es muy importante. Voy a imaginar que ya ustedes hicieron el dibujo, pararon la clase, hicieron el dibujo y ahora quiero que lo compartan conmigo, pero obviamente yo no voy a estar en ese momento ahí. Entonces yo previamente le había pedido a una persona que tomó este curso conmigo de forma presencial que hiciera el mismo ejercicio y él hizo también el dibujo. Lo que yo les voy a mostrar ahorita fue lo que yo dibujé para que ustedes lo comparen con el suyo y yo voy a hacer el ejemplo con uno de un alumno que me lo envió y vamos a comparar y analizar, que es lo que yo también quiero que ustedes hagan en el análisis, porque eso es el objetivo de esta dinámica llamada el comunicador. Observar que en un trabajo colaborativo a veces el problema es la falla en las comunicaciones, porque yo puedo creer que dije perfectamente todo lo que quería que el otro entendiera y resulta que no fue así. Ese es un problema típico en los trabajos colaborativos cuando los ingenieros de desarrollo tienen que levantar información en las personas y las personas creen que al desarrollador le han contado todo lo que requiere la aplicación que se va a crear. Y el desarrollador también se va en mente como que no, yo le entendí perfectamente las necesidades. Y cuando el desarrollador vuelve con su demo o su producto para pruebas, pues la persona lo coge y, oye, pero esto no clasifica esto, pero esto no me está corrigiendo tal cosa. Y entonces el desarrollador le dice a la persona, pero tú no me dijiste, sí, claro, yo te dije, lo que pasa es que no me entendiste. En este ejercicio del dibujo van a ver cómo la comunicación es tan difícil. El dibujo que yo hice en este cuaderno, que se les voy a mostrar ahí en el vídeo, fue este, que fue el que les dije. 5 muñequitos, carita feliz, una flechita rellena abajo, la palabra wall, 2 estrellitas, todo en un marco, personas buscando un objetivo en común para ganar un reconocimiento y cumplir con esa finalidad. Ese fue mi dibujo base. Cada uno de ustedes en este momento ya hizo su dibujo allá, entonces quiero que compare diferencias. Yo las voy a comparar con un dibujo que, como les digo, había hecho en esta misma actividad con un alumno previamente. Pero el objetivo es que ustedes también verifiquen allá con su dibujo qué tan diferente quedó y por qué quedó diferente, que es el análisis que yo voy a hacer acá, porque en el trabajo colaborativo hay que estar retroalimentando constantemente. Oye,
¿Entendiste la parte que te expliqué? Sí. Ah, bueno, sentémonos y revisemos qué también la entendiste. Sí, perfecto. Y además yo también tengo otro aporte y de pronto sentados los dos van a surgir nuevas dudas y empieza ese enriquecimiento del trabajo colaborativo. Miren ahora el dibujo ya comparado con el que hizo el alumno. Fíjense que en términos generales quedó muy similar, pero en términos de detalle, de la calidad de un trabajo colaborativo, pues no quedó igual. Acá la persona entendió que eran como muy junticos, yo los hice más bien como separaditos. La flechita yo la hice totalmente rellena, la persona acá la hizo con una entrada abierta. La palabra, esa persona la escribió en minúscula, mayúscula, y aquí yo la he escrito todo en mayúscula. Ella hizo estrellas de 4 puntos, yo hice estrellas de 5. El marco mío fue un marco sencillo y por las 4 partes ella generó un marco solamente doble y solo en dos laterales, en 2 lados. Miren varias diferencias y la dinámica del comunicador pretende es eso, demostrar lo difícil que a veces es querer transmitir algo y que me lo entienda. Yo cometí errores cuando les transmití la información. En el caso del ejercicio de estación comparado y que yo quiero que ustedes hagan lo mismo ya con lo que les dio. Yo a ella no le dije que era una flecha totalmente rellena. No le dije que las estrellas eran de 5 puntas y que la palabra habría que escribir en mayúscula y que el marco tenía que ser sencillo, no doble, y que tenía que ser en los 4 cuadrantes. Esa es información que de pronto yo no alcancé a transmitirles a ustedes cuando hicieron el dibujo, ni al alumno que desarrolló este ejemplo. En ese momento quisiera nuevamente que entonces paren la clase y empiecen a hacer la verificación entre su dibujo y el mío. Bien. Bueno, ya terminando la actividad del comunicador, vamos a seguir con la de colaboración digital. ¿A qué se refiere la dinámica de colaboración digital? Con esta dinámica se entrena básicamente grupos en habilidades digitales. El grupo, por ejemplo, cuando un grupo construye un blog, una wiki, acá es perfecto el ejemplo del wiki. Debe hacerse sin comunicación verbal muchas veces, sino por correos, por chat, eso dificulta las cosas. A propósito, porque un ejemplo de los trabajos colaborativos son las wikis. ¿Qué es una wiki? Es una comunidad de usuarios, de clientes que crean contenidos de manera colaborativa y cada uno tiene la libertad de ir creando, y editando, eliminando información sobre determinada temática. En esa comunidad, ese wiki, se establecen obviamente unas reglas de participación, de moderación, donde se busca que la información que se comporta no sea una información sin análisis o sin los requisitos previos, sino que todo lo contrario, sea de alta calidad para el objetivo de la wiki. Es importante tener claro que hay muchos proyectos wiki que muchas veces se estigmatizan porque se dice que no son muy rigurosos, pero eso depende precisamente de la calidad de las políticas de participación y moderación que se den. En este tipo de comunidades pueden haber dos tipos, la que es abierta, todo el mundo entra y participe, o la que es cerrada, la que tú puedes hacer en tu oficina, allá en la alcaldía, y entonces crean una wiki donde solamente van a tratar tal temática y solo tienen acceso ciertas personas. O puedes hacer una wiki abierta donde toda la comunidad del municipio pueda entrar y participar. Y se crean unos repositorios con documentación, con investigaciones, con información, con aportes, con ideas, etc. Para un ejemplo de colaboración digital, pues la más conocida en el mundo es la Wikipedia, ¿no? Que es una biblioteca en la cual cualquier persona, digámoslo, puede ingresar, obviamente conociendo el cómo, y aportar en la misma y hacer correcciones, etcétera, etcétera. Bueno. Siguiente dinámica, es la técnica de Gisela Aronson. Perdón, técnica Aronson. En esta también se busca promover entre todos participación y que la gente, antes de pronto de empezar a un trabajo colaborativo ya rígido y serio, tenga la facilidad de haber interactuado con las personas. Se empiecen a conocer. Entonces esto tiene varias fases. La primera es que el líder en la primera debe tener
un tema, una problemática, ustedes quieren solucionar un problema ya en la alcaldía, o en su oficina, o en su empresa, y quieren solucionarla. Entonces cogen esa problemática o ese tema y lo dividen en documentos, o en partes, o en temáticas. Y a cada uno de los colaboradores de ese grupo le entregan como el material o la información sobre esa parte de la problemática o sobre el tema, si lo que se quiere es enseñar algo, a cada uno se le da una parte. De tal manera que cada uno como que empieza a trabajar su parte y casi que se vuelve un experto de la temática o del pedazo que le correspondió. Bueno, luego se dividen los alumnos, los colaboradores, los empleados, los funcionarios, depende del sitio donde lo estés haciendo. Y entonces se crean, lo que teníamos era esos grupos originales, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y en cada grupo hay como un representante de cada uno de los temas en los que se dividió la problemática que se va a solucionar. En este ejemplo, entonces, son 4 grupos y a todos los de número 1 se les dio la misma temática, igual los del 2, hasta llegar al 6, quiere decir que los 4 representantes de número 6 tienen en su poder la misma información o la misma problemática o el mismo pedazo de conocimiento que se va a aprender. Así pasa con cada uno, digamos, de las personas, los números 2, los números 3. Esa primera fase, por lo tanto, permite que los colaboradores empiecen a preparar su pedazo, como que se vuelvan especialistas en el pedazo que les correspondió. Imaginen que estamos haciendo una metodología ágil para solucionar el tema que hablamos hace un rato de la demora en las respuestas y análisis de los PQR. Entonces, lo que se podría hacer acá es que a los número 1 se van a encargar de peticiones, los número 2 de quejas, los números 3 de reclamaciones, los 4 de tutelas, los 6 de recomendaciones, los 5 de felicitaciones. Tú coges una problemática y la divides de tal manera que en estos grupos originales cada persona integrante de ese grupo tenga como una parte del conocimiento. Si estás en la universidad con los alumnos, cada uno puede tener, por ejemplo, el capítulo de un libro y se vuelve especialista en esa parte. Ahí vamos ahora a pasar a la segunda parte de esta técnica, que es la reunión de expertos, donde ya se ha finalizado el tiempo que les decía que cada uno prepare individualmente su documento, digamos que se vuelva muy experto de la parte que le tocó, y ya denominado un experto, pase a un segundo grupo donde ya no se va a reunir con los anteriores compañeros, sino se va a reunir con los número 1 de los otros grupos, así los números 2, los números 3, los números 4, los números 5. La finalidad de esta fase aquí es doble. Por un lado, que cada colaborador se haga experto de acuerdo a lo que hizo en el primer paso y lo demuestre, porque ahora se va a encontrar con personas que también son expertas, porque también tuvieron el mismo tiempo para especializarse en la parte que les tocó. Y a través de esta reunión de expertos, a través de comentarios, de explicaciones que se hagan en cada grupo, pues entre todos diseñen un plan en común o una solución o un resumen, unas conclusiones, ya a nivel de expertos. Entonces todos los del grupo 1 que tenían a solucionar el tema de peticiones, entonces cada uno vino con una idea y un aporte de acuerdo a la información y a los datos que se le entregó al comienzo, y ese grupo ya de expertos saca o consolida una sola idea o resume un solo tema, una temática. Ahí este es el resultado de esta fase. Finalizadas esas reuniones de expertos, llega una tercera fase que ya supone el regreso a los grupos originales. Cada persona vuelve a su grupo original, pero ya viene con toda la información y el conocimiento que le entregó el grupo de expertos. Es decir, no solo lo que él logró sacar, sino lo que recogió de los demás, y empieza la parte de disponer de ese conocimiento para dárselo a los demás. Entonces ya cada grupo empieza a trabajar con un experto en cada una de las temáticas. Acá la idea es hacerla en el mismo orden en que se aconseje haber hecho la repartición de los temas. Y aquí es donde empieza a evaluarse el aprendizaje o la eficacia de la técnica individual y luego grupal, para que el líder empiece a preparar como una especie, por ejemplo, de test o material. Acá puede ser varios los finales de este ejercicio. El primero, cada grupo va a entregar un documento final de solución general explicando cada una de las 6 partes o las 6 temáticas.
Segunda forma, cada grupo va a presentar una solución explicando una a una y al final sintetizándola. O una tercera, simplemente cada grupo va a mezclar a los 6 expertos en una sola idea y en un solo objetivo y va a empezar a explicar cuál sería la estrategia para solucionar lo que se está trabajando o para generar conclusiones sobre la temática trabajada. A eso se refiere la técnica de Aronson. Bueno, por último, hay otra dinámica que es importante trabajar con las personas que antes de que empiecen a hacer trabajo colaborativo porque las enriquece mucho. O incluso muchas de estas, como por ejemplo la técnica que acabamos de ver, o la primera que vimos del 365, tú la puedes ya desarrollar dentro de las tareas del mismo trabajo colaborativo. En la generación de la wiki, por ejemplo. Esta última se llama compartiendo la idea gráfica. ¿A qué se refiere compartir la idea gráfica? Tú dispones de un grupo de personas que las ubicas en una fila frente a un tablero, separada la una de la otra. Puedes crear dos grupos, una fila de 6 con la que están viendo ahí y una segunda fila también de 6. Y a cada fila se le da un marcador y un tablero para cada fila. La idea acá, ¿qué es? Voy a darle el ejemplo con publicidad. Vamos a imaginar que estamos en un grupo publicitario y vamos a hacer los grupos, pero queremos que cada uno comparta libremente sobre un algo. Entonces tenemos un X producto donde cada fila, cada persona, el primero de cada fila va a empezar a diseñar la solución o el producto o lo que se esté trabajando, pero a esa persona solo le vamos a dar 30 segundos con el marcador. Terminados los 30 segundos, la persona le pasa el marcador al de atrás. Y el que viene de atrás, como estaba observando que estaba dibujando el primero, sigue complementando esa idea de negocio, o ese producto, o esa solución, depende. Y luego de 30 segundos, este de segundo de la fila le pasa el marcador al tercero, y este tercero obviamente queda de primeras en la fila y sigue generando el dibujo, hasta que al final en este ejemplo, el número 6 tendrá que ya completar el dibujo de lo que cada uno de los anteriores fue generando gráficamente. Es importante, aquí no pueden hablar. Las personas simplemente empiezan a generar un dibujo que cada uno de los de atrás le va complementando. Es algo como esto. El primero en los 30 segundos creó un círculo, luego el segundo le puso un par de círculos dentro del mismo círculo, el otro le puso un par de círculos más pequeñitos, el otro le colocó dos triángulos y entonces lo que están buscando vamos a imaginar que aquí están desarrollando el logo, la imagen para un producto de un juguete y entonces el grupo empezó así a diseñarlo y cada uno fue aportando hasta que el último de la fila tiene que hacer el remate del dibujo. Y una vez se obtiene esta idea final, las 6 personas se reúnen y cada uno explica lo que aportó en el dibujo y por qué lo aportó. Y luego ambos grupos exponen la idea general de por qué su idea gráfica final quedó de esa forma. Si aquí estuviéramos diseñando, por ejemplo, un maletín, alguien, por ejemplo, en el paso 4 pudo haberle diseñado una USB, una entrada USB. O el del paso 5 pudo haberle diseñado un material aislante para la lluvia. Entonces, cada uno fue aportando su idea gráfica al objetivo final. Y obviamente al final, pues enriquecemos la idea con el diálogo. Ahí sí empiezan a hablar las personas, cuando ya está el dibujo general, cada grupo se reúne y explica el aporte que hizo en el dibujo. Que al final es un aporte en un servicio, en un producto. Entonces, también se puede hacer para un servicio. Tú puedes mejorar el servicio de triage de urgencias en un hospital de tercer nivel. Entonces la primera persona pasa y dibuja la sala de triage. Y la segunda llega y coloca un digiturno. Y la tercera coloca un botón que una vez es oprimido se conecta a una app de la celular y desde el celular tú incluso puedes avisar que vas a llegar a urgencias dentro de tanto tiempo. Y así vas enriqueciendo la idea en un dibujo, que al final pues termina en un único producto o servicio.
Al hablar de ambientes colaborativos hay que explicar dos conceptos, el concepto de networking y de coworking. ¿Qué es el aspecto networking? ¿O qué es el elemento networking? El networking es un proceso que consiste en la creación de una red de contactos profesionales. Esta actividad se realiza para obtener diferentes objetivos empresariales, desde, por ejemplo, yo puedo hacer networking para conseguir una oportunidad laboral, para encontrar unos socios adecuados o simplemente para hacer crecer mi modelo de negocios. El networking tiene muchas ventajas. Puede servir como una herramienta de emprendimiento, para atraer y fidelizar clientes, para aumentar ingresos, para expandir proyectos, para darme a conocer en una comunidad, para ampliar mi red de contactos es fundamental y para tener nuevos compañeros o colaboradores en mis proyectos. Hay algunas páginas web que promueven los networking, es decir, esos sitios donde uno puede encontrar contactos que te pueden servir profesionalmente o te pueden aportar ideas o te pueden apoyar. Ahí les dejo un par de vínculos, Eventbrite y Meetup, que son sitios donde las personas pueden ampliar sus redes de trabajo y sus redes de contacto. O el mismo LinkedIn que está ahí abajo, tú también de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tu experiencia, puedes empezar a crear agrupaciones y contactos a nivel del uso de LinkedIn, donde tú, por ejemplo, puedes empezar a tener el deseo de hacer un grupo con personas que sean del sector público, que hayan trabajado en alcaldías, que sean amantes de la revolución informática actual en la que estamos, que tengan unos conceptos muy importantes sobre informática. Entonces van creando esos contactos y esas redes de trabajo que enriquecen cualquier tipo de, no solo de hoja de vida, sino que enriquecen cualquier tipo de experiencia. Vamos ahora con el segundo concepto, que es el concepto de coworking. Ya no es networking, sino coworking. Need, recuerden, es como esa búsqueda de contactos, de redes, de personas, de saberes que me pueden enriquecer. El coworking ya habla de un ambiente físico, un espacio físico, un área de trabajo. ¿Qué es un ambiente coworking? Voy a explicar primero los dibujos, antes de ir a la parte teórica. Ahí lo pueden ver, esas son áreas coworking, sitios abiertos, obviamente con unas conexiones básicas al internet, donde cada persona con su portátil, puede ser que la empresa que ofrece el coworking te dé el portátil o tú lo tengas que llevar, eso ya hace parte de algo que vamos a hablar ahorita de los servicios de coworking. El caso es que tú tengas un espacio de trabajo, donde tú puedas trabajar en lo que quieras, en el horario que quieras y cuando quieras, en la intensidad que quieras, pero vas a compartir el sitio con otras personas que también practican el participar de estas comunidades coworking. Y eso te puede ayudar, por ejemplo, a interactuar con la gente. Puede ser que tú eres un docente que prepara charlas sobre design thinking, sobre habilidades ágiles o sobre competencias del siglo XXI. Y estás metido en un coworking de educación donde también van otros profesores a preparar temas. Es posible que allá te encuentres con un experto en branding personal. Entonces empiezan a hacer una colaboración mutua entre la experiencia del uno y la experiencia del otro. O puede ser que es un coworking informático de desarrolladores, donde hay una persona que desarrolla aplicativos en celulares para soluciones de salud. Y resulta que en ese coworking, que hay más gente de salud, se encuentra con un médico auditor y el médico auditor empieza a hablar con la persona del aplicativo en salud y empiezan a enriquecer y en los coworkings se empiezan a generar nuevas ideas de negocios, nuevos emprendimientos, nuevos aportes, etcétera, etcétera. Ya siendo más teórico, el coworking es una forma de trabajo que le permite a profesionales independientes o a emprendedores o a pymes de diferentes sectores compartir un espacio de trabajo físico o virtual. Obviamente se aconseja que sea físico, para desarrollar proyectos profesionales de manera independiente, pero que a la final se va a volver conjunto, porque yo
mal o bien voy a terminar relacionándome con las personas a mi alrededor y ellos pueden aportar. El coworking, y ahí lo dice en el slide, eso es un ambiente en el cual yo me quiero tomar un café, un refresco, estoy en una oficina por la cual pague unos servicios puede ser de alimentación, de un break, cualquier cosa, con un coffee, donde puedo compartir visiones, misiones con profesionales similares a mi profesión o incluso diferente, pero con objetivos comunes, y se empiezan a compartir opiniones, habilidades, incluso uno puede encontrar inversores para su idea, y se empieza a elegir con libertad cómo trabajar, cuándo, dónde y con quién. Esa es como la idea del coworking. Voy a dar unos ejemplos antes de pasar al siguiente slide. Este video lo estoy grabando en este momento en Bogotá, que llegué ayer aquí a Bogotá. Aquí en Bogotá hay muchas áreas de coworking, incluso hay casas de compensación como con subsidio que ofrecen áreas de coworking. Hay coworking de todo tipo, hay coworking, por ejemplo, especializados, donde se ofrecen áreas de trabajo para psicólogos, se ofrece áreas de trabajo para inversionistas, se ofrece áreas de trabajo para ingenieros o desarrolladores de software, o se ofrecen coworking abiertos. Se ofrecen coworking con unos servicios adicionales. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un espacio de trabajo? ¿Necesitas una sala? ¿Necesitas una sala de juntas? ¿Necesitas un sitio donde explicar un tema a tus socios? ¿Necesitas un sitio donde vender tu producto cuando llegue un cliente? Etcétera, etcétera. Físicamente hay tipos de coworking. Este que están viendo ahí es el HowDesk, que es el más común y además es el más enriquecedor, que es el escritorio móvil. Es decir, yo llego y busco un espacio que esté libre y ahí me ubico y empiezo a trabajar alrededor de otras personas, bajo lo que haya cubierto la membresía, de pronto unas onces, un café, etcétera, etcétera, y empiezo a trabajar y a desarrollarlo y me encuentro todos los días con personas de pronto las mismas o diferentes y empieza a haber esa correlación, esa colaboración. Otro tipo de ambiente es el escritorio fijo. Este hace referencia a que yo contrato una oficina o un escritorio, perdón, más que una oficina, un escritorio, que siempre va a ser el mío, no como el anterior, donde yo llego y me ubico donde haya espacio. Hay otro tipo físicamente hablando y es donde hay un escritorio dedicado para mí y yo lo he contratado por X cantidad de tiempo. Está la oficina abierta. La oficina abierta es aquella que contratan varias personas donde se reúnen para hablar sobre cierta temática o sobre cierto negocio o para emprendedores al inicio de una startup, donde durante un mes se reúnen a trabajar en un ambiente que ya no es para una persona, sino para tres que llegan ya como grupo involucrado a generar ideas. Ahí se pueden encontrar con unos terceros que pueden estar interesados y empezar a aportar también ideas. Y el otro es el de oficina privada. No es muy común y la verdad si uno quiere coworking, co-crear, crear ideas con otros, pues no lo aconsejo mucho, ¿verdad? El coworking de oficina privada es que yo alquilo una oficina con un computador, con un internet, con un escritorio, con una sala de juntas para mí y no quiero que haya acceso de nadie más ahí. Los coworking tienen servicios adicionales, se los decía hace un rato. Pueden tener gimnasio, pueden tener restaurante, cafetería, sala de juegos. ¿Qué se busca con ello? Que tú puedas conocer las personas o ampliar esos espacios, no solo laborales, sino también de habilidades interpersonales, donde obviamente en el gimnasio la pregunta va a ser, ¿tú vienes aquí a qué? No, yo estoy creando un aplicativo para hacer competencia de Uber. Ah, perfecto. ¿Y tú qué haces? No, yo soy ingeniero industrial. Ah, bueno. O sea, que, ¿cómo te va con el tema de procesos? Me va perfectamente. Ah, bueno, quisiera que me ayudaras a revisar el proceso y el ciclo que yo estoy diseñando en mi aplicativo y todo ese tipo como decíamos al principio, de colaboración espontánea, pero a la vez responsable.
Veamos algunos ejemplos de trabajo colaborativo. Ya habíamos hablado de Wikipedia como un ejemplo de una wiki muy famosa, pero hablemos de otra wiki, es en España, la Wikilengua, que es una wiki colaborativa donde se trata básicamente, o es una plataforma donde la gente comparte información sobre el uso del español, definiciones, dudas, mmm, resolver problemáticas, todas relacionadas con el manejo del idioma. Y todos van como participando, van ayudando, van contestando, van co-creando alrededor del manejo de la lengua española. Ahí está el sitio si lo quieren observar. El de Wikipedia, pues todos lo conocemos, pero ahí les dejo la URL del Wikilengua. Bien, un trabajo colaborativo ya desde el punto de vista, por ejemplo, de software. Linux, famosísimo. Todos sabemos que es un sistema operativo, ¿no? Sistema operativo es el software básico de cualquier computador. Para que el resto de aplicaciones y hardware y software corran, se requiere un sistema operativo. Obviamente los sistemas operativos más famosos son el de Windows y el de iOS de Apple, pero hay otros como Linux, también destacado, que se trata de un software libre, de código abierto, gratuito, y que es famoso precisamente porque parte de un trabajo colaborativo. Porque al ser un software libre, cualquier persona tiene acceso al código, a mejorarlo, a redistribuirlo, a nutrirlo, y por ello, desde su primera versión, miles de personas en el mundo, tanto programadores como no programadores, han ido mejorando este sistema operativo. Tercer ejemplo de trabajo colaborativo, el proyecto Gutenberg, que es como de los más antiguos, y es un ejemplo de trabajo colaborativo con libros. La biblioteca digital que cuenta con más de 30.000 obras en su base de datos, descarga gratuita. Y hoy en día, si sumáramos todos los sitios web por países de este proyecto, pues tendríamos casi más de 70.000 libros, donde cada persona va aportando a ese sitio. Para quienes están interesados, en internet pueden buscar Proyecto Gutenberg y ahí los lleva directamente al sitio y ahí te enseña paso a paso cómo colaborar, qué requisitos, qué necesitas, cuándo puedes, cómo puedes o cómo puedes facilitarte o hacer uso mejor de los servicios. No contribuir, sino utilizar los servicios. No colaborar con la mejora del sitio, sino volverte un beneficiado de los servicios. Bueno, finalmente, y una vez explicado qué es el concepto de trabajo colaborativo, cuál es la diferencia con el trabajo en equipo, cómo, cómo yo requiero que las personas tengan cierta preparación antes de ser parte de un trabajo colaborativo, los ejemplos que vimos en el mundo de trabajos colaborativos y cómo el trabajo colaborativo puede ser en un emprendimiento, en una empresa que ya existe, en el área de su empresa, ustedes pueden crear una idea de trabajo colaborativo. Para esto hay miles de aplicativos que pueden utilizar como ayuda al trabajo colaborativo. Pero finalmente quisiera cerrar con un video que como que resume más en imágenes y en letras que en palabras, resume muchas de las cosas que vimos. Los voy a dejar un momento con él y ya regreso. Acá está. Ahora que se nos hizo. Estos son, estos son daños colaterales de la presentación, le diría yo. Voy a presentarlo por acá, tiene que estar, acá está, qué pena con ustedes. Video. Voy a abrirlo. Pensé que ya lo tenía abierto. Bueno, escuchémoslo, miremoslo y ya volvemos.
Perfecto. Este video, fíjense cómo explicó cómo las personas pueden llegar a un objetivo común de diferentes formas. El trabajo colaborativo, recuerden, siempre busca voluntad, cooperación y lograr un bien común, donde obviamente cada uno aporte su conocimiento, buscando empatía en las necesidades a satisfacer de cada uno de los integrantes del grupo y utilizando diferentes herramientas tecnológicas. A nombre de Cefit, muchísimas gracias. Espero que este video haya sido de su gusto y que lo que aquí aprendió logre ponerlo en marcha en sus actividades diarias. Es importante recordarles alguna duda o inquietud sobre los temas. Al comienzo del curso les dejé mi celular vía WhatsApp con mucho gusto si quieren aclarar, aumentar o tener otro material, etcétera, etcétera. Con mucho gusto. Es parte del trabajo colaborativo. Muchas gracias.